es docente del Bachillerato Trans Mochaceli y es activista feminista. Les voy a pedir un aplauso para Quime, que la queremos. ¿Cómo es el activismo trans que hace lo colectivo, que crea comunidad? Digo, a partir de la ausencia del Estado, el activismo trans necesariamente debe pensarse colectivamente. Entonces pensaba en estas experiencias de educación, de ayuda mutua, de formación, de acompañamiento, y quería que nos contaras a todos, todas y todes un poco de esto. Las experiencias que podemos encontrar parecieran ser pocas, pero es en este contexto que se vuelven de gran valor e interés, pero también esto habla de la dificultad de generar dichos espacios. La gran mayoría cuenta con poquísimos recursos estatales, cargando sobre las espaldas de las pocas cuerpas que la componen la sustentabilidad de dichos espacios. La experiencia colectiva más común es la convivencia compartida en los pocos hoteles o pensiones donde aquellas que han sido ferozmente expulsadas de todo se encuentran viviendo juntas, pagando hasta casi el doble del costo promedio de una habitación de hotel familiar. Y muchas veces se nombran como familia, repartiendo roles que hacen frente a las necesidades más urgentes, roles que responden a básicas necesidades afectivas, de sustento y organizativas. Pero dado el poco tiempo y las pocas herramientas con las que criticar las formas tradicionalmente aprendidas, las familias trabas no escapan al destino de reproducir las violencias que más huellas han dejado en nuestro ser. Respecto a la carencia de políticas dirigidas explícitamente a nuestra comunidad, esa aparente ausencia de políticas públicas dirigidas a trans y travestis toma una forma muy definida, es decir, se vuelven formas concretas de opresión al existir en los cimientos culturales de todos los sectores de nuestra población un fuerte arraigo transodiante que interpreta de forma negativa nuestra existencia al punto de, cada vez que le es posible, negarla. Es deducible entonces que sin políticas dirigidas a nosotros, el Estado sostiene por omisión la violación sistemática de los derechos de nuestra comunidad. ¿Cómo hacer entender que se trata de la violación a un derecho humano cuando se nos niega la atención en una guardia médica a la madrugada, en momentos de suma vulnerabilidad? Si a plena luz del día los medios hegemónicos pueden criminalizar nuestra identidad hablando de narcotravestis sin que haya siquiera la más mínima sanción legal. La naturalización del odio hacia nosotras es palpable incluso hasta en los discursos de los políticos más progresistas, que siguen apelando al término travesti para hablar de algo que está disfrazado, que es engañoso, que esconde su esencia, que es mentira, que no es lo que parece, que no es. Es a esto la que la activista Marlene Guayar ha dado el nombre de identicidio, en tanto la imposición patriarcal y colonial que ha construido una historia de la que hemos sido sistemáticamente borradas todas aquellas identidades no funcionales a la reproducción de este orden social. Bajo este mismo discurso, somos nosotras mismas las primeras en asumir todos estos agravios. Nos sentenciamos culpables antes que nadie. Nos convencemos de que hay algo mal en nosotras. Nos creemos mentirosas, peligrosas, incapaces de amar y destinadas al desamor. Nos asumimos locas, nos creemos enfermas y nos vemos llevadas al borde mismo de la existencia. Es notable cómo la gran mayoría de nosotras, aún proviniendo de distintas clases sociales, somos incapaces de proyectar una vida a largo plazo. Por esto mismo entiendo que la primera urgencia es afectiva vincular. Es necesario construir y consolidar aquellos espacios donde se genera un sentido de comunidad que se potencia en base al tejido de redes solidarias entre nosotros, contra las lógicas de competencia y hostilidad que propone este sistema. Espacios que alimenten el imaginario de un colectivo social y no el de una existencia en soledad y en la excepción, como proponen la mayoría de las producciones cinematográficas que narran las vivencias trans hasta ahora. Nuestro primer compromiso debe ser con aquellos espacios que propongan formas de vincularnos distintas a las que somos empujadas, donde podamos vernos reflejadas en las potencias alegres tanto más que en la indiferencia o en las lágrimas. Debemos potenciar aquellos discursos que reflejan nuestras vidas como posibilidades alegres y deseadas. Hago acá un comentario y lo digo con algo muy sencillo. Yo
pude pensar como una posibilidad deseada ser travesti desde que la escuché a Loana Berkins, desde que la escuché nombrar la palabra travesti, cómo cambiaba el sentido nombrado por ella. Entonces, debemos tener programas de acompañamiento a las víctimas de violencia en relación a género y de violencias institucionales que den acompañamiento afectivo y psicológico a las víctimas, incluso cuando no han agenciado el grado en que sus derechos han sido vulnerados. Nos ha sucedido que compañeras trans en situación de calle no quieran permanecer en albergues donde se encuentran otras mujeres con hijos o hijas, dado que reciben amenazas y otros tratos muy violentos, debido a que las mujeres madres temen porque sus hijos sean corrompidos por nosotras. He allí la muestra del estigma social tan arraigado que carga nuestra población, asimiladas a pedófilos y otros perversos, cuando los índices señalan que la mayoría de los casos de abuso infantil son intrafamiliares y donde los abusadores suelen ser padres u otros familiares varones, heteros y cis.